Era una noche gélida en la bulliciosa metrópolis de Veridia, una ciudad que, a pesar de su brillo y opulencia, albergaba también las sombras de la desesperación. Entre los callejones helados y las marquesinas descoloridas, la figura frágil de Lara se movía como una hoja arrastrada por el viento. Sus 80 años de vida habían esculpido surcos profundos en su rostro, cada arruga una historia no contada de privación y resistencia. Sus ojos, antes de un azul vibrante, ahora opacos por el cansancio y la desilusión, observaban el desfile indiferente de la vida con una mezcla de resignación y un atisbo persistente de dignidad. Llevaba décadas viviendo en la calle, su único techo las estrellas y su único consuelo la compañía silenciosa de los perros callejeros que, como ella, habían sido olvidados por el mundo. Esa noche, el frío era particularmente cruel. Lara intentó encender una pequeña fogata con algunos trozos de cartón y ramas secas que había recolectado, pero sus dedos artríticos temblaban demasiado. La tos seca que la había acompañado durante meses se intensificó, resonando en el silencio opresivo del callejón. Se acurrucó más en su manto raído, el único abrigo contra la implacable ventisca que silbaba a través de las rendijas de los edificios. Sus pensamientos vagaban hacia un pasado distante, hacia los recuerdos fragmentados de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Un hogar cálido, risas, la fragancia de pan recién horneado. Eran ecos lejanos, casi borrosos, de una felicidad que el presente se negaba a reconocer. La gente pasaba a su lado, apresurada, inmersa en sus propias vidas, sin siquiera un atisbo de la lucha silenciosa de Lara. Era invisible, una sombra más en la penumbra de Veridia. Había aprendido a vivir con esa invisibilidad, a aceptarla como parte de su existencia. Pero a veces, en las noches más frías, el peso de la soledad se volvía casi insoportable. De repente, un ruido inusual rompió la monotonía de la noche. Un automóvil de lujo, un Rolls Royce impecable, se detuvo abruptamente al final del callejón. Lara, acostumbrada a la indiferencia, no le prestó mucha atención. Probablemente, alguien se había equivocado de camino o estaba buscando una dirección. Sin embargo, la puerta del coche se abrió y un hombre alto, vestido con un elegante traje oscuro, salió. Su figura era imponente. Su cabello plateado brillaba bajo la tenue luz de la farola. Silas Thorne, el magnate inmobiliario más influyente de Veridia, rara vez se aventuraba en esos barrios. Esa noche, sin embargo, un presentimiento inexplicable lo había impulsado a tomar una ruta diferente a casa. Mientras caminaba por el callejón, sus ojos se posaron en la pequeña figura acurrucada. Algo en la quietud de Lara, en su vulnerabilidad, lo detuvo. No era compasión en el sentido superficial, sino una punzada de algo más profundo, una conexión fugaz con una humanidad que él, en su mundo de cifras y transacciones, a menudo olvidaba. Silas había construido su imperio desde cero, con una tenacidad implacable y una visión inquebrantable. Pero debajo de la armadura del éxito, persistía un eco de sus propios comienzos humildes, de las luchas que había enfrentado antes de que la fortuna le sonriera. Se acercó a Lara con cautela, sus pasos resonando en el silencio. Lara, sintiendo su presencia, levantó la cabeza lentamente, sus ojos nublados encontrándose con los de Silas. En ese breve instante, dos mundos dispares colisionaron, marcando el inicio de algo inesperado. La mirada de Lara, aunque velada por el cansancio, poseía una profundidad que conmovió a Silas. No había mendicidad en ella, solo una aceptación estoica de su destino. Silas, acostumbrado a las miradas de adulación o envidia, encontró en esos ojos una verdad desnuda que lo desarmó. —¿Está bien? —preguntó, su voz, normalmente firme y autoritaria, sonando extrañamente suave en el silencio de la noche. Lara tosió de nuevo, cubriéndose la boca con la mano temblorosa. —Tan bien como se puede estar —murmuró, su voz apenas un susurro áspero, como el crujido de hojas secas. Silas observó su fragilidad, la forma en que el viento helado la hacía temblar. La imagen le recordó a su propia abuela, una mujer fuerte y trabajadora que había luchado incansablemente para mantener a su familia. Esa memoria, enterrada bajo años de ambición y éxito, resurgió con una fuerza inusitada. Silas se arrodilló, algo que rara vez hacía,
y le ofreció su mano a Elara. «Mi nombre es Silas Thorne. ¿Puedo ayudarla?» Elara lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Había aprendido que la amabilidad en las calles a menudo venía con un precio oculto. Sin embargo, en los ojos de Silas no vio el desprecio o la curiosidad morbosa a la que estaba acostumbrada, sino una genuina preocupación. Era una sensación tan extraña, tan lejana, que Elara no supo cómo reaccionar. «No hay mucho que hacer, señor», respondió ella, su voz un poco más firme. «He vivido así por mucho tiempo». Silas no se dio por vencido. Se puso de pie y extendió su mano de nuevo. «Permítame llevarla a un lugar donde puede estar caliente y segura. Al menos por esta noche. Mañana podemos pensar en otras soluciones». La propuesta era tan inesperada, tan ajena a su realidad, que Elara dudó. El miedo a lo desconocido luchaba contra el anhelo de calor y seguridad. Finalmente, el frío y el agotamiento vencieron su reticencia. Lentamente, con un esfuerzo considerable, tomó la mano extendida de Silas. La piel de Silas era cálida y fuerte, un contraste impactante con sus propios dedos fríos y huesudos. Se levantó con dificultad, sintiendo el leve mareo que la acompañaba a menudo. Silas la guió con suavidad hacia su coche. La opulencia del interior era abrumadora para Elara. El suave cuero, el calor agradable del sistema de calefacción, la ausencia de viento y el silencio amortiguado. Era como entrar en otro mundo. Silas le ofreció una manta suave que tenía en el asiento trasero y Elara se envolvió en ella, sintiendo como el calor comenzaba a infiltrarse en sus huesos. La tos disminuyó y una punzada de alivio, casi olvidada, la recorrió. Mientras Silas conducía, el paisaje de Verida pasaba ante sus ojos. Los edificios iluminados, las tiendas opulentas, los restaurantes llenos de gente. Un mundo que ella solo había observado desde la periferia, como una espectadora silente de una obra a la que no pertenecía. Silas, consciente de la magnitud del impacto que esto estaba teniendo en ella, no la presionó con preguntas. Simplemente condujo, permitiendo que Elara asimilara la extraña realidad en la que se encontraba. Llegaron a un hotel de lujo en el centro de la ciudad, un lugar que Elara solo había visto en las películas. El portero abrió la puerta del coche con una sonrisa profesional, pero su expresión cambió a una de leve sorpresa al ver a Elara. Silas, con su autoridad habitual, simplemente asintió, y el portero, un profesional experimentado, rápidamente recuperó la compostura. Dentro del vestíbulo, el aire era cálido y perfumado. Elara se sintió abrumada por la opulencia, los techos altos, las arañas de cristal, el murmullo de las conversaciones. Se aferró a la manta como si fuera un escudo. Silas se acercó a la recepción y en cuestión de minutos, con una discreción que solo el dinero podía comprar, obtuvo una suite para Elara. «Espero que esto sea confortable», dijo Silas, su voz amable, mientras la guiaba hacia el ascensor. Elara no pudo responder. Estaba demasiado aturdida, demasiado abrumada por la repentina y drástica transformación de su noche. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, llevándolas hacia el lujo inimaginable, Elara se preguntó si todo esto era un sueño febril. Un sueño del que, sin duda, despertaría pronto, de vuelta al frío y a la dura realidad de las calles de Veridia. Pero el calor de la manta y la presencia tranquila de Silas le decían que, por ahora, esto era real. Y por primera vez en muchos años, una pequeña chispa de esperanza se encendió en su corazón. La suite del hotel era más grande que cualquier lugar donde Lara hubiera vivido en toda su vida. Había una cama quínsice con sábanas impolutas, un baño lujoso con una bañera reluciente y una vista panorámica de las luces centelleantes de Veridia. Silas se aseguró de que Lara tuviera todo lo que necesitaba: ropa limpia, artículos de tocador y una comida caliente que ella comió con una lentitud casi reverente. Lara no recordaba la última vez que había comido algo tan sustancioso o que se había bañado en agua caliente. Cada pequeña comodidad era una revelación, un lujo que su cuerpo y su mente habían olvidado. Después de la comida, Silas se despidió, prometiendo volver a la mañana siguiente. «Descansa, Lara. Este es solo el comienzo», dijo, y en sus palabras no había condescendencia, sino una genuina promesa.
Elara se quedó sola en la inmensidad de la suite. Al principio, la quietud y la comodidad eran abrumadoras. Se sentía como una extraña en su propia piel, en este entorno ajeno. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. Desde esa altura, las luces de Veridia parecían un mar de estrellas, un contraste asombroso con la oscuridad y el frío del callejón donde había dormido durante tantas noches. Las lágrimas, que había guardado por décadas, comenzaron a brotar silenciosamente. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y también de la pena acumulada por una vida de sufrimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Elara se permitió sentir, permitirse el lujo de la emoción sin el peso constante de la supervivencia. Luego, se dirigió al baño. El agua caliente en la ducha fue una sensación casi eufórica. Sintió como la suciedad y el cansancio de años se escurrían de su cuerpo, y con ellos una parte de la pesadez de su alma. Al ponerse la ropa limpia, se sintió una persona diferente, una sombra de lo que alguna vez fue, pero con un atisbo de la dignidad que la adversidad le había arrebatado. Se acostó en la cama, el colchón suave y las sábanas frescas. La oscuridad era completa, sin el resplandor de las luces de la calle o los ruidos de la ciudad. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Elara durmió profundamente, sin el miedo constante al frío, al hambre o a la inseguridad. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas, bañando la habitación con una luz cálida y reconfortante. Elara se despertó sintiéndose renovada, aunque un poco desorientada. No estaba en el callejón helado, ni en el refugio temporal. Estaba en una cama de verdad, en un lugar de lujo. Silas llegó poco después, con una sonrisa amable y un café caliente. «Buenos días, Elara. ¿Ha descansado bien?» Elara asintió, las palabras aún un poco torpes en su garganta. «Sí, señor Thorne. Mejor de lo que he dormido en años». Se sentaron y hablaron. Silas le preguntó sobre su vida, no con una curiosidad intrusiva, sino con un interés genuino. Elara, sorprendentemente, se sintió cómoda compartiendo fragmentos de su historia. La pérdida de su familia en un accidente trágico, la espiral descendente que la llevó a las calles, la soledad y la lucha constante. Habló de su juventud, de sus sueños de ser jardinera, de la belleza que encontraban las cosas simples de la vida, incluso en medio de la adversidad. Silas escuchó atentamente, sin interrupciones. Se dio cuenta de que Elara era una mujer de una inteligencia y una sensibilidad notables, a pesar de las duras pruebas que había enfrentado. Su resiliencia era admirable. Cuando Elara terminó, un silencio cómodo se instaló entre ellos. «Elara», dijo Silas finalmente, su voz firme pero suave, «me gustaría ofrecerle algo más que una noche en un hotel. Me gustaría ofrecerle un nuevo comienzo». Elara lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor. Había aprendido a no confiar en las promesas vacías, pero la sinceridad en la mirada de Silas era innegable. «¿Qué quiere decir, señor Thorne?», preguntó ella, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. Silas le explicó su propuesta, no solo un lugar donde vivir, sino también la oportunidad de recibir atención médica, de tener una vida digna, si ella lo deseaba, de encontrar un propósito. No era caridad en el sentido tradicional, sino una inversión en la vida de una persona que, por azares del destino, había sido marginada. Elara escuchó cada palabra, sintiendo el peso de la propuesta. Era abrumador, aterrador incluso, pero también infinitamente tentador. La posibilidad de una vida diferente, una vida donde el frío, el hambre y la soledad no fueran sus compañeros constantes, era un sueño que creyó perdido para siempre. La semilla de la esperanza, plantada la noche anterior, comenzaba a germinar con fuerza. La propuesta de Silas era una marea que amenazaba con arrastrar a Elara de la orilla de su existencia conocida. Por un lado, la abrumadora perspectiva de la comodidad y la seguridad. Por el otro, el miedo arraigado a lo desconocido, a la vulnerabilidad que implicaba aceptar tal generosidad. Su vida en la calle, aunque brutal, le había enseñado una forma de supervivencia, una independencia forzada. «¿Por qué, señor Thorne?», preguntó Elara, con una voz apenas audible, la duda aún en sus ojos. «No me conoce.
No le debo nada. ¿Por qué haría esto por una extraña? Silas observó la expresión de Lara. Entendía su escepticismo. Su mundo era uno donde los actos de bondad rara vez eran desinteresados. Lara, respondió Silas, su tono sincero, todos merecemos una segunda oportunidad. Y a veces, la vida nos da la oportunidad de ser esa segunda oportunidad para alguien más. Vi algo en usted anoche, una fortaleza silenciosa, una dignidad inquebrantable. Y si puedo usar mis recursos para ayudar a alguien que lo necesita, es algo que debo hacer. No mencionó la punzada de culpa que sentía por la vasta disparidad entre sus vidas, ni el recuerdo de su abuela, que le había inculcado la importancia de la compasión. Simplemente habló desde el corazón, con una franqueza que desarmó a Lara. La lucha interna de Lara era palpable. La idea de un hogar, de atención médica, de una vida sin el constante temor a mañana, era un canto de sirena irresistible, pero también era aterradora. La vida en la calle le había enseñado a ser autosuficiente, a desconfiar. Aún así, el cansancio de la batalla diaria había comenzado a pesar demasiado. Finalmente, después de un largo silencio, Lara miró a Silas a los ojos y asintió lentamente. «Sí, señor Thorne», dijo, su voz temblorosa de emoción. «Acepto su ayuda. Gracias». La gratitud en sus palabras era tan profunda que a Silas se le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su inmensa fortuna no era solo una acumulación de bienes, sino una herramienta para un bien mayor. El primer paso fue asegurar el bienestar físico de Lara. Silas dispuso una consulta con uno de los mejores médicos de Veridia. Los resultados no fueron sorprendentes. Desnutrición, artritis severa, una bronquitis crónica y otras dolencias menores causadas por años de exposición a la intemperie. Lara, que había aprendido a ignorar su dolor, se sintió abrumada por la atención. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de citas médicas, exámenes y tratamientos. Silas se aseguró de que Lara recibiera la mejor atención posible, supervisando personalmente cada detalle. No era un patrón distante, sino un benefactor comprometido, lo que sorprendió no solo a Lara sino también a su propio personal. Mientras tanto, Silas comenzó a buscar un lugar adecuado para Lara. No quería un simple apartamento, sino un hogar. Encontró una pequeña casa con un jardín en un barrio tranquilo, alejado del bullicio del centro de la ciudad, pero con fácil acceso a servicios. El jardín era un detalle importante para Silas, recordando la pasión de Lara por la jardinería. La casa, aunque modesta en comparación con las propiedades de Silas, era acogedora y llena de luz. La compró y la hizo reformar, asegurándose de que fuera confortable y accesible para Lara, con pasamanos en el baño y rampas en lugar de escalones. Cuando Lara vio la casa por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos. Era una vivienda de ensueño, algo que nunca, ni en sus fantasías más salvajes, había creído posible. Las paredes recién pintadas, los muebles cómodos y, lo más importante, el pequeño jardín en la parte trasera, esperando ser cultivado. Se sintió como si una carga invisible de décadas se hubiera levantado de sus hombros. La transición no fue fácil. Acostumbrada a la vida en la calle, a la independencia total y a la ausencia de comodidades, Lara tuvo que adaptarse a una rutina de regularidad, a la calidez constante de un hogar, a tener comida en la nevera y a la presencia de personas que se preocupaban por ella. A veces, la ansiedad la invadía, el miedo de que todo fuera un sueño y que en cualquier momento volvería a la cruda realidad de las calles. Pero la paciencia de Silas y el apoyo de las enfermeras y asistentes que él había contratado para ella la ayudaron a superar esos momentos. La vida de Lara estaba cambiando de formas que nunca hubiera imaginado. La sombra de la desesperación comenzaba a desvanecerse, revelando una nueva aurora de posibilidades. Con cada día que pasaba, la salud de Lara mejoraba notablemente. Los medicamentos hacían su efecto, la buena alimentación le devolvía la fuerza, y el calor y la seguridad le permitían descansar de verdad. Las arrugas de su rostro, aunque aún presentes, parecían menos profundas, y un toque de color regresó a sus mejillas. Lo más sorprendente fue el brillo que volvió a sus ojos, un resplandor que Silas no había visto la noche en que la encontró.
Había algo más que solo la ausencia de sufrimiento. Había una chispa de vida, de curiosidad y de gratitud. El jardín se convirtió en su santuario. Con la ayuda de un jardinero que Silas había contratado inicialmente para preparar el terreno, el Ara comenzó a transformar el pequeño espacio. Sus manos, que una vez habían temblado por el frío, ahora movían la tierra con delicadeza, plantando semillas y cuidando las jóvenes plántulas. Era un trabajo que amaba, una pasión que había sido reprimida por décadas. El contacto con la tierra, el aroma de las flores y la vista de la vida creciendo bajo su cuidado le brindaban una inmensa alegría. Era una metáfora de su propia vida. De la oscuridad y la desolación, un nuevo crecimiento estaba brotando. El jardinero, un hombre joven y paciente, aprendió rápidamente que el Ara sabía más sobre plantas que él. Escuchaba atentamente sus consejos y sugerencias, y pronto el jardín se convirtió en una explosión de color y fragancia, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Silas visitaba a el Ara con regularidad. Al principio, sus conversaciones giraban en torno a la salud de el Ara y la comodidad de su nuevo hogar. Pero con el tiempo, sus interacciones se profundizaron. El Ara, que había sido una oyente silenciosa en las calles, encontró una voz. Compartió sus observaciones sobre la vida, sus reflexiones sobre la naturaleza humana y sus recuerdos de un pasado que, aunque doloroso, también contenía momentos de belleza. Silas, por su parte, se encontró revelando aspectos de su propia vida que rara vez compartía con nadie. Habló de la presión de dirigir un imperio, de la soledad que a menudo acompañaba al éxito y de la búsqueda de un propósito más allá de la acumulación de riqueza. La anciana sabia de las calles y el magnate exitoso encontraron un terreno común en su humanidad compartida. El Ara, con su perspectiva única y su sabiduría forjada en la adversidad, a menudo le ofrecía a Silas una visión diferente de los problemas que enfrentaba, a veces con una simple analogía de la naturaleza o una anécdota de su propia vida. Un día, mientras paseaban por el jardín, el Ara se detuvo junto a una rosa recién florecida. «¿Sabes, Silas?», dijo ella, su voz suave, «esta rosa, como yo, necesitaba ser cuidada. Necesitaba tierra fértil, agua y luz, y necesitaba a alguien que creyera en su capacidad para florecer. Tú fuiste esa persona para mí». Silas sintió un nudo en la garganta. La simplicidad de sus palabras lo conmovió profundamente. Había muchas personas a las que había ayudado con dinero, con donaciones a causas benéficas. Pero con el Ara, la conexión era diferente. Era personal, genuina. Él no solo le había dado un hogar, le había devuelto la esperanza y la dignidad. El Ara también encontró formas de retribuir a Silas, no con bienes materiales, sino con el regalo de su amistad y su sabiduría. A menudo, cuando Silas se sentía abrumado por las complejidades de su mundo de negocios, encontraba consuelo y claridad en las conversaciones con el Ara. Ella le recordaba la importancia de la paciencia, de la perseverancia y de encontrar la belleza en las cosas pequeñas. La vida de el Ara, una vez definida por la escasez, ahora estaba llena de abundancia, no solo material, sino también emocional y espiritual. El jardín florecía, y con él, el espíritu de el Ara. Era una transformación silenciosa pero poderosa, un testimonio del impacto que un solo acto de bondad puede tener en la vida de una persona. El Ara no solo recuperó su salud física y un hogar, sino que también redescubrió su propósito. Con el aliento de Silas, comenzó a compartir su pasión por la jardinería. Primero, fue con sus vecinos, ofreciendo consejos y ayudando a revitalizar sus propios pequeños espacios verdes. La noticia de la señora del jardín se corrió por el barrio. Su sabiduría práctica, su calma y la belleza de su propio jardín se convirtieron en un imán. La gente venía a ella buscando no solo consejos sobre plantas, sino también un poco de su tranquilidad y su perspectiva única sobre la vida. Silas, siempre con un ojo para las oportunidades y un corazón para la comunidad, se dio cuenta del impacto positivo que el Ara estaba teniendo. Tuvo una idea. Veridia, a pesar de sus rascacielos y su riqueza, carecía de suficientes espacios verdes comunitarios. Muchas plazas y parques estaban descuidados o eran meramente funcionales, sin alma. Le propuso a el Ara un proyecto más ambicioso,
ayudar a diseñar y supervisar la restauración de un pequeño parque abandonado en las cercanías, un lugar que había sido un foco de problemas y negligencia. Al principio, el Lara dudó. El proyecto era enorme, mucho más grande de lo que ella había imaginado. Pero la visión de Silas y su propia pasión por transformar la tierra la convencieron. Juntos, con el apoyo de la Fundación Torne, una de las iniciativas filantrópicas de Silas, comenzaron a trabajar. El Lara se sumergió en el proyecto con la energía de una persona 20 años más joven. Dibujó bocetos, seleccionó especies de plantas que prosperarían en el clima de Veridia y que fueran resilientes, y supervisó a los equipos de voluntarios y jardineros profesionales. Su liderazgo tranquilo y su conocimiento profundo de la naturaleza inspiraron a todos los que trabajaron con ella. El parque se transformó. Donde antes había maleza y basura, ahora florecían macizos de flores coloridas, senderos sinuosos y bancos donde la gente podía sentarse y disfrutar de la tranquilidad. Se instalaron juegos para niños, y una fuente revitalizada se convirtió en el punto central. La comunidad, al principio escéptica, se involucró cada vez más, ofreciendo su tiempo y esfuerzo. Vieron en el Lara no solo a una experta en jardinería, sino a un símbolo viviente de la esperanza y la transformación. Las historias sobre cómo una mujer que había vivido en las calles estaba ahora liderando un proyecto tan significativo se difundieron por toda Veridia, inspirando a muchos y desafiando los prejuicios. La inauguración del Parque El Lara. Silas había insistido en llamarlo así en su honor. A pesar de las modestas objeciones de Lara, fue un día de celebración para toda la ciudad. Cientos de personas asistieron, incluyendo al alcalde y a muchos de los colegas de Silas. El Lara, ataviada con un sencillo pero elegante vestido que Silas le había regalado, subió al estrado con una sonrisa radiante. Sus palabras fueron pocas, pero poderosas. Habló de la belleza de la naturaleza, de la importancia de la comunidad, sobre todo de la capacidad humana para el crecimiento y la renovación. Este parque, dijo, su voz clara y fuerte, es una prueba de que, con cuidado y un poco de fe, incluso la tierra más árida puede florecer. Y lo mismo ocurre con nosotros. Silas la observaba desde la multitud, con una profunda satisfacción. La mujer que había encontrado temblando en un callejón helado era ahora una figura respetada e inspiradora en la ciudad. Él, el magnate de los negocios, había aprendido más sobre la verdadera riqueza y el propósito de Lara que de todos sus acuerdos multimillonarios. La transformación de Lara no era solo física o material. Era una transformación del espíritu, un renacimiento que había impactado no solo su vida, sino también la vida de muchos otros en Veridia. La historia de Lara se convirtió en una leyenda moderna en la ciudad, un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra a menudo en los lugares más inesperados, y que la compasión, cuando se combina con la oportunidad, puede cambiar el mundo. La historia de Lara no terminó con la inauguración del parque. Su legado y la conexión que había forjado con Silas se hicieron más profundos con el paso del tiempo. El Parque El Lara se convirtió en un modelo para otros proyectos comunitarios en Veridia, y la propia El Lara fue solicitada para ofrecer charlas y talleres sobre jardinería y resiliencia. Compartió su historia con una elocuencia humilde, inspirando a muchos a ver el potencial de transformación en sus propias vidas y en sus comunidades. Su vida, que una vez fue un testimonio de la desesperación, se había convertido en un faro de esperanza. Silas Torne, por su parte, experimentó un cambio significativo en su propia vida. Si bien continuó con sus exitosos negocios, su perspectiva se amplió considerablemente. La relación con el Lara le había recordado la importancia de la conexión humana y el impacto tangible que la filantropía puede tener. Invirtió más tiempo y recursos en la Fundación Torne, expandiendo sus programas para apoyar a personas sin hogar y promover la rehabilitación de espacios verdes urbanos. Dejó de ver la ayuda a los demás como una obligación distante y comenzó a verla como una parte integral de su propósito, una fuente de satisfacción que su imperio nunca podría proporcionarle. El Lara y Silas mantuvieron una amistad inquebrantable hasta los últimos días de ella. Se reunían regularmente en el jardín de El Lara, ahora exuberante y lleno de vida, o en el Parque El Lara, observando a los niños jugar y a la gente disfrutar de la naturaleza. Hablaban de todo, de la vida,
de la muerte, de la belleza del crecimiento y de la complejidad del corazón humano. El Lara, con su sabiduría nacida de la experiencia, a menudo ofrecía a Silas una perspectiva valiosa sobre los desafíos que enfrentaba, no desde la altura de las finanzas, sino desde la profundidad de la vida vivida al máximo, incluso en la adversidad. Cuando el Lara finalmente falleció pacíficamente en su hogar, rodeada de las flores que tanto amaba y con el recuerdo de una vida plena, Veridia la lloró como a una heroína. Su funeral fue sencillo, pero concurrido. Silas Thorne, de pie entre la multitud de vecinos, voluntarios y dignatarios de la ciudad, sintió una mezcla de tristeza y profunda gratitud. El Lara le había enseñado que la verdadera riqueza no se mide en edificios o cuentas bancarias, sino en las vidas que se tocan, en la esperanza que se siembra y en la belleza que se cultiva, tanto en la tierra como en el alma humana. La historia de El Lara, la anciana que pasó de las calles al corazón de Veridia, quedó grabada en la memoria colectiva de la ciudad. El parque El Lara seguía floreciendo, un recordatorio verde y vibrante de que la compasión y la oportunidad pueden transformar no solo una vida, sino también el espíritu de una comunidad entera. Y la leyenda de Silas Thorne no solo sería la de un magnate de los negocios, sino también la de un hombre cuyo corazón fue tocado por la dignidad de una mujer, un encuentro que cambió para siempre el curso de dos vidas y el paisaje de una ciudad. Su historia es un testamento del poder incalculable de la bondad y la resiliencia humana.